251 comenzamos con el inciso 1, luego el inciso 2, ¿ya? ¿Ok? A ver, hace una lecturita, Enrique. Este es el parágrafo 1 del artículo 251, a ver. La policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo territorio boliviano. Ejercerá la policía de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley orgánica de la policía boliviana y las demás leyes del Estado. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es la policía dentro de un país? ¿Qué nos dice este artículo? ¿Qué es? La defensa de la sociedad. Eso, la policía es la que defiende a la sociedad. Entonces, la policía pertenece a un orden público, la policía debe cumplir ciertas órdenes que vienen desde arriba, ¿no? ¿Quién manda a la policía? ¿En general? Eso. ¿Y de quién recibe las órdenes? ¿El general? ¿Del ministro de Defensa? Eso. ¿Y el ministro de Defensa recibe las órdenes de quién? ¿Presidente? Eso. Entonces depende mucho de la presidencia, ¿no? Ambas fuerzas, tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Cuando uno es policía, como parte, como institución, no delibera ni participa en acción política. O sea, vale decir, no puede ser candidato político alguien que pertenezca a la policía. ¿Ya? Si es jubilado, sí, pero si es activo, no. ¿Ya? Entonces, sus miembros gozan y ejercen de los derechos de un ciudadano, o sea, puede ejercer un voto, pero no puede ser candidato político. Muy bien, el artículo 251, no se olviden, 251, vamos al 252. Claribel. Sí, profe. Lectura. Artículo 252. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidencia o del Presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de Gobierno. Así es. Entonces, si el presidente manda algo, la policía tiene que salir siempre y cuando el ministro lo ordene también, ¿no? O el presidente puede mandar directamente a la policía. ¿Cómo es? No. No, ¿verdad? El presidente tiene que dar la orden al ministro y el ministro a la policía. Puede haber también ministra, ¿no? No siempre puede ser varón, ¿verdad? Ya. Vamos con el 253. ¿En qué artículo hemos empezado? ¿Quién me dice? ¿Qué artículo comienza con lo de la policía? 251. Eso, 251, 52, 53, hasta el 54. 253. ¿Qué requisito será para ser comandante general de la policía boliviana? Gabriel. ¿Qué? Léemelo. Para ser designado comandante general de la policía boliviana será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, general de la institución y reunir los requisitos que señala la ley. Así es. Entonces, para ser este comandante general tienes que ser boliviano de nacimiento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El último, el 254. A ver, Wendy. No está la Wendy. Ronald. De acuerdo. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la policía boliviana pasarán a depender del comando en jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que dure el conflicto. Así es. O sea que la policía pasa a ser subordinado de quién, a ver, en caso de guerra. De las Fuerzas Armadas. Eso, muy bien. Entonces, el que va a dirigir la guerra va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta nosotros.
Muy bien, para terminar, cuando hablamos nosotros de un enfoque de seguridad y defensa nacional dentro del proceso de la Constitución, hablamos que la seguridad es un bien público, o sea, un bien de la sociedad, ¿ya? Entonces, vamos a nosotros identificar esto cuando existan ciertos procesos o amenazas que en realidad van a ir en contra del proceso de desarrollo social. Por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas, tráfico de personas, son delitos que se pueden ver dentro de este proceso, ¿ya? Entonces, vamos a profundizar ese entorno de seguridad dentro del contexto, ¿no? De seguridad de las personas, ¿ya? Cuando se encuentre cualquiera de estos delitos, se les debe poner o se debe cortar primero el enlace, la cadena del delito y luego poner la sanción correspondiente. Bueno, la sanción va de acuerdo al delito que se comete. No es lo mismo una sanción para alguien que lleva droga, eso hablamos de narcotráfico, y el costo o la pena de cárcel es de acuerdo a los gramos que se le encuentra, ¿no? No es lo mismo de hablar de una persona que se encuentra con muchos gramos de cocaína, marihuana y demás, que se le encuentre con onzas, ¿no? Que son pequeñas cantidades. Es diferente el proceso de sanción, ¿ya? En este país no se puede manejar armas de manera pública como pasa en Estados Unidos. Cualquiera puede tener arma ya. Acá no, acá se necesita un permiso correspondiente. ¿De dónde se saca ese permiso? Obviamente de la policía, quien le va a dar la respectiva matriculación. Es como un auto, ¿no? Un auto requiere de una matrícula para ser manejado en las calles. Lo mismo pasa con un arma que puede estar dentro de un hogar o también de manera pública, pero con el cuidado correspondiente y la orden que tiene que llevar, ¿ya? Profe, Sí, dime. entonces puedes llevar un arma en Bolivia. Puedes tener un arma dentro de un domicilio por seguridad, pero siempre y cuando tengas la orden por parte del Estado. Allá. O sea, no, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes llevan arma en la calle? Los policías. Y el Los ejército policías. también. El ejército, pero muy pocas veces se ve al ejército, nomás que se ve a la policía, ¿no? ¿Ya? Llevar un arma cuando van cuidando los bancos, especialmente cuando hacen guardias, ¿no? Y es importante eso, ¿ya? Yeah. ¿Ok? Entonces, sí, se puede. Yo podría tener un arma en mi casa, pero siempre y cuando tenga el permiso correspondiente para poder portarla, ¿no? Aunque no es común acá en nosotros, por ejemplo, confiamos mucho en la policía para cuidar a nuestra defensa, ¿no? Las esquinas tienen seguridad dentro de algunas zonas que están los 24 horas ahí protegiendo, especialmente en las embajadas y demás, ¿no? ¿Ya? A partir principalmente de ese proceso de democracia que nosotros tenemos, ¿ya? La seguridad y defensa nacional, que depende mucho de la policía, establece también a partir de las políticas que ésta va a tomarse en cuenta. Vale decir, dentro de un proceso, un policía, por tan solo ser policía, tendrá la posibilidad de ir en contra de la ley. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Creen que un policía puede ir en contra de la ley siendo policía? Obviamente que no. No, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa que a veces los policías, velando su rango, su grado que tienen, creen que tienen el derecho de violar la ley? Y eso es falso, ¿no? En cierto sentido, no pueden hacerlo, ¿ya? Los policías deben preservar la seguridad y hacer la ley, que la ley, en cierto sentido, se preserve de manera correcta, ¿no? Y para eso están ellos, para defender, para proteger, para dar seguridad al ciudadano. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Hay una pregunta utópica nomás, a ver. De repente que ya eres policía. Ahora a Claribel le voy a preguntar. Claribel, ¿estás ahí? Sí, Lice. A ver, un ejemplo, ¿me puedes ayudar con esto?
De repente ya eres policía, ya has salido de la academia, ya estás ejerciendo, y estás de civil un día, un domingo paseando por la calle, estás de civil. Y en tu delante ves a dos sujetos que están, yo qué sé, robando a otra persona. ¿Tú harías preservar tu cargo de policía, inclusive estando en ropa civil y defender a ese ciudadano o no? Sí, lo defendería. Sí, ¿no ve? Porque es el rol que tú tienes. Yo pienso que una persona que es policía tiene esa vocación, inclusive no portando el uniforme para hacer las cosas correctas. Y eso nos plantea aquí la Constitución también. Una persona que, por ejemplo, estás en tu día libre, porque obviamente los policías también descansan, pero si ves que se esté cometiendo un delito, tienes que hacer valer tu autoridad, ¿sí? Dentro de ese proceso, ¿ya? Es importante eso. Muy bien. Entonces, hemos ido viendo qué artículos se toman en cuenta para lo que es de la policía en la Constitución Política del Estado. 251, 252, 53, hasta 254. Eso, muy bien. No es complicado, ¿no? Sí. Cuando nosotros leíamos la Constitución, había algo que no les gustaba a los que estaban estudiando para ser policías. ¿Qué es lo que no les gusta de los artículos de la Constitución? Hay algo que no les gustaba, no les agradaba, pero está dentro de esta ley. A ver, ¿qué creen ustedes? Y estar al mando de las Fuerzas Armadas en caso de una... Eso, en tiempos de guerra, ¿no? ¿Por qué no ser independientes? ¿Por qué no defender a la comunidad en sus lugares de origen? ¿Por qué ir a pelear a las fronteras o por qué ir a pelear a la guerra? Claro, obviamente eso es la situación, pero es que como la policía está por debajo de las Fuerzas Armadas en algún contexto, por esa misma razón se pone este artículo, ¿no? ¿Ok? Entonces, identificamos nosotros ese proceso dentro de lo que es el orden. ¿Ya? Muy bien. Quiero que me digan ustedes, más o menos, ¿en qué año es que nace la nueva Constitución Política del Estado? A ver, ¿cuándo nace esta nueva Constitución Política del Estado? Creo que es el 6 de febrero del 2009. Ah, muy bien, el 2009, así es, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? Pero antes tuvo una historia para poder nacer esa Constitución, tuvo que tener una historia, pues obviamente la Constitución tenía que desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros identificar desde esa perspectiva cómo es que se genera la historia de la Constitución. Ahora sí, vamos a ver este temita que se llama la Asamblea Legislativa o la Asamblea Constituyente, perdón, y la democracia intercultural, ¿ya? La Asamblea Constituyente y la democracia intercultural. Muy bien. Bueno, hablemos acerca de esto. En la historia de nuestro país, hasta el 2006, se han conocido 10 congresos que se llamaron Asamblea Constituyente, de los cuales solo se ha validado en 1826, ya que fue la verdadera constituyente cuando se dio la primera constitución política del Estado. Todas aquellas otras solamente fueron constituyentes, pues en algún momento pudieron incrementar algunos artículos, cambiar algunas funciones dentro de las constituciones, ¿ya? Y también algunos historiadores van a señalar que las asambleas más importantes a partir de 1825 van a ser la de 1826, 1938 y 1967. El 6 de agosto de 1825, esta asamblea deliberante, llamada así, ¿no? Pues representada principalmente por aquellos que iban a crear la república, ¿ya? Entonces, se van a generar a partir de ese congreso y van a ordenar el país de manera un poco más estable. En 1938, después de la guerra del Chaco, se va a convocar una asamblea constituyente por Germán Busch para poder cambiar un poco la constitución, ¿ya? En el año 1967, René Barrientos, el primer dictador de Bolivia, va a redactar una nueva constitución que esta va a estar vigente hasta el año 2009, ¿ya? Y que va a tener reformas, claro, en el año 95 con
Gonzalo Sánchez de Lozada y el año 2004 con Carlos Mesa, ¿ya? Entonces vamos a identificar nosotros. Entonces, desde el 67 hasta el 2009 la Constitución no se modificó en su totalidad. Ya, la Asamblea Constituyente, la actual Asamblea Constituyente fue convocada el año 2006. Esa fue promulgada, o sea, fue conformada para promulgar la nueva Constitución Política del Estado, ¿ya? Y obviamente va a identificarse como un proceso en el cual se va a llevar paso a paso, ¿ya? Entonces, esta situación tiene un antecedente, ¿ya? Un antecedente mucho más para poder desarrollar lo que vendría a ser el proceso de la Constitución, ¿ya? En el año 82 vuelve a nacer la democracia. Ustedes saben muy bien que terminaron las dictaduras el 82 y el 82 comienza a renacer la democracia con Hernán Siles Suazo. Se había hecho una pausa desde el 64 hasta el 82. Entonces, el 85 van a poner en marcha algunas reformas económicas, ¿ya? De ajuste estructural y se van a llamar capitalización y luego ¿qué se llama? El proceso primordial de que la administración de nuestros recursos pasen a empresas externas. Eso se va a dar entre el gobierno en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en la época neoliberal entre el año 1993 a 1997. Estos procesos en los cuales nosotros vamos a ir viendo hace que nuestro país quede totalmente afectado porque no se reconocía en realidad el entorno nacional y eso es lo que manejaba cierto proceso. Entonces, una de las causas de la capitalización, pues, se va a ver principalmente en Cochabamba, ¿no? Que va a ser la guerra del agua, que va a llevarse a cabo en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el año 2000, ¿ya? Entonces, ahí va a haber otro tipo de conflictos. En el año de 1990 se dio una marcha, que fue una marcha protagonizada por los indígenas de la Amazonía, que se llamaba la Marcha por la Vida, donde pedían ser parte de la Constitución. No se les tomaba en cuenta a los indígenas en la Constitución, entonces ellos empezaron a marchar. En el 90 ya quisieran hacerse notar, ¿ya? Después como que se dio la guerra del agua al año 2000, obviamente que también fue por parte de los movimientos sociales que se dieron en Cochabamba, también quisieron ser parte de la Constitución. Los indígenas de la Amazonía, los movimientos de las ciudades querían ser parte de la Constitución, ¿ya? Después del año 2003, ya saben que pasó la guerra del gas, ¿cómo es? Febrero negro, octubre negro, y eso generó más movimiento y ahí es donde fue conocido. ¿Qué dices, Gabriel? No, solamente iba a decir la guerra del gas porque estaba dudando. Dime, a ver, ¿qué pregunta tienes? Nada, solamente quería decirle que era la guerra de gas, que estaba pensando usted, ¿cómo se llamaba? Ya, ¿y cuándo fue la guerra del gas, Gabriel? ¿Tú sabes? Fue en 2009. No, 2003. 2003. Pero más o Dios, menos, 2003 me equivoqué. Justo no eso, más o menos, ¿en qué mes espero? ¿Octubre? Eso, septiembre y octubre de 2003, ¿ya? Yo nací en Finales de septiembre e inicios de octubre, pero más lo llaman como octubre negro, ¿no? Porque todos los eventos pasaron más en el mes de octubre que en el mes de septiembre, ¿ya? Y el motivo fue un rumor que decía que el gas tenía que ir por Chile, ¿no? Que era más práctico por ahí. Entonces eso generó, obviamente, las protestas porque el partido del MNR, al que pertenecía Gonzalo Sánchez de Lozada, ya tenía un debilitamiento que pasó en febrero de 2003 por el famoso impuestazo, ¿no? Acá se movieron muchas instituciones como el Movimiento al Socialismo, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales, especialmente en el Alto, ¿ya? Entonces empezaron a establecer esto. La guerra del gas obligó a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a presidencia y a refugiarse en Estados Unidos. Luego va a venir el gobierno en cierto formado por Carlos Mesa, quien va a asumir la presidencia el 17 de octubre de 2003. ¿Ya? ¿Ok? En cierto sentido,
ese proceso, ¿ya? Va a hacer que la Asamblea Constituyente, AC significa Asamblea Constituyente, pueda un poco moverse para poder generar una nueva constitución. Tenía que haber un cambio, ¿ya? Pero ese cambio no se va a dar hasta el año 2006, cuando se va a generar el proceso de la Asamblea Constituyente, que va a ser el 2 de julio de 2006, donde nosotros como población vamos a elegir a los constituyentes para que puedan realizar la reforma de la Constitución. Esta Asamblea Constituyente se va a instalar en Sucre, y acá la primera mujer indígena que va a presidir esa asamblea va a ser Silvia Lazarte de Chuquisaca, ¿ya? Después va a haber algunas controversias y demás, algunas polémicas, pero finalmente el 9 de diciembre de 2007 se va a llevar a cabo ese proyecto de la Constitución, ¿ya? Donde va a ser elegido este proyecto de la Constitución por el Congreso, ¿ya? En el gobierno ya de Evo Morales. Y el 21 de octubre va a ser decretado mediante ley la convocatoria del referéndum, donde vamos a participar para votar por sí o por no por una nueva constitución, ¿ya? Esta aprobación va a ser prevista para el 25 de enero del 2009. Entonces, 61.4% de la población votó por el sí, y el 38.6% votó por el no. O sea que ganó el sí, en realidad. Entonces, Evo Morales va a establecer, obviamente, un referéndum, y después de ese referéndum va a promulgar la nueva Constitución el 7 de febrero de 2009. ¿Dónde la va a promulgar? En la ciudad de El Alto, ¿ya? Y ahí es donde se va a establecer que la Asamblea Constituyente ya hizo su trabajo, entonces ya va a cambiar la Constitución en su totalidad. Bueno, a partir de ese proceso constitucional, ¿es Ronald? Una consultita. Creo que indican que la constitución política se realizó apresuradamente y no la hicieron de manera correcta, ya que la constitución política del Estado demora en sí casi un año o más para poder realizar otra nueva, digamos. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, el año 2006 empezó a trabajar la Constitución, el 2007 va a presentar la propuesta a la Asamblea Constituyente, digo, a la Asamblea, ya se me fue el nombre, ¿ves? Al Congreso, ¿sí? Asamblea Legislativa Plurinacional, cambia el nombre después del 2009, antes era el Congreso, las cámaras, ¿ya? Quienes ellos aprueban el cuerpo de la Constitución para que el 2008 se lleve a cabo el referéndum y la población pueda elegir. Una vez que se da a cabo estos votos, el 2009 se lleva a conocer la Constitución a toda Bolivia como promulgación en el Alto. Pero como tú dices, o sea, sí, fue un corto tiempo de redacción del cuerpo de la Constitución, porque modificaron toda la Constitución, cambiando y nominando ciertos términos, modificando ciertos términos, que incluso hasta nuestros días podemos ver que tiene algunos errores dentro del entorno de redacción, pero así se aprobó, o sea, no se puede modificar. Una vez que se aprobó tal como está escrito, no se puede cambiar ni una palabra, porque ya está establecido. Cuando una ley, ya sea la Constitución, que es la norma suprema, se vaya a publicar en la Gaceta Oficial, que en ese tiempo existía también y hasta nuestros días hay, ya no se puede modificar, especialmente en el caso de la Constitución. Y claro, sí ha tenido un poco de error, y Evo Morales lo ha notado, no sé si ustedes han visto. ¿Sí? ¿Lo ve? Por ejemplo, hay un artículo que no le respaldaba bastante a Evo Morales, ¿no? Donde no le permitía tener un tercer mandato. Ahora, ¿sí? Ahora tú vas a ponerte a preguntar. Por ejemplo, ¿de qué año a qué año Evo Morales gobierna? A ver, ¿quién sabe? 5 años tendría que gobernar. No, pero ¿de en qué año empieza su gobierno y qué año él renuncia a la presidencia? En 2004. 2006. 2006 hasta 2019. Eso ya ustedes lo han visto. Ustedes han vivenciado toda su vida. ¿Ha sido Evo Morales su presidente o no? Sí. Sí, ¿no ves? Desde que tienes conciencia, ya. Los primeros 4 años, porque antes era 4 años el gobierno, Evo Morales gobernó con la antigua Constitución. ¿De cuándo era esa Constitución? Nos hemos visto también. A ver, antes del 2009, ¿qué Constitución estaba?
¿De qué año fue? La de Se habla. 1967. Así es, la Constitución de 1967, la que se reforma el 2009. Muy bien. Ya, en el 95, el 2004 hubo algunos criterios de artículos, pero no fue tan notorio, ¿ya? Entonces, Evo Morales gobernó con la Constitución del año 1967 y gobernó 4 años la primera vez. 2006, 2007, 2008, 2009 y el 2010. ¿Ya? 4 años. Entonces, el 2010, Evo Morales va a gobernar con la Constitución del 2009, que nos dice que va a gobernar 5 años. Entonces, él gobierna de 2010 al 2015 en su primer mandato y de 2015 a 2020 tendría que haber gobernado, pero en 2019 ya hubo el conflicto, ¿no? Correspondiente y lo sacaron de la presidencia, obviamente renunció, ¿ya? Entonces, no terminó su mandato el 2020, el 2019 terminó su mandato. Por eso entró la presidenta interina para cumplir y mandar y llamar a elecciones que tenían que llevarse a cabo el 2020. ¿Ya? En cuyo caso, vamos a tomar en cuenta que Evo Morales gobernó 14 años. ¿Ya? 14 años gobernó Evo Morales. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, vamos a ver de que, obviamente, él quería volver a gobernar el 2020, entrar otra vez a la presidencia hasta que se cumple el bicentenario de la República de Bolivia, pero no se le dio, pues ahí es donde entra su falla, porque en realidad la misma Constitución no le favoreció a él. Y obviamente la redacción de la Constitución, hacerla rápido en cierto sentido, porque debería tenerse un poquito más de tiempo, lo han hecho el 2006 entra la Asamblea Constituyente a asumir su responsabilidad, 2007 ya presenta el borrador, o sea que no tuvieron mucho tiempo de análisis y ahí es cuando entran la flaqueza de algunos términos que se toman ahí en cuenta. Bueno, a partir de la aprobación de esta Constitución el 2009, se va a dar a cabo lo que vendría a ser la democracia intercultural en este país. Y esta va a ser principalmente en 3 aspectos. La democracia se divide en 3, representativa, participativa y comunitaria, ¿ya? Representativa, participativa y comunitaria. Y luego las autonomías indígena, originaria, campesinas, la autonomía departamental, regional, municipal, que establece esto, ¿ya? Vamos a ver nosotros acá. Muy bien. El Estado boliviano va a dar un giro total al proceso, porque vamos a cambiar algunos términos en los cuales nosotros nos vamos a ir enfocando. ¿Ya? ¿Qué te digo? Vamos a ver que este nuevo paradigma denota lo siguiente. Bueno, tú ya lo conoces porque no es extraño algunos términos que se utilizan como elementos fundamentales en el cambio constitucional. ¿Por qué te voy a decir? Porque... Profe, no se ve su pantalla. No, recién voy a compartir. ¿Ya? Estoy alistando aquí el pizarrón para explicarte. Muy bien. Ahora sí estamos bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, quiero que me digas esto. Yo te voy a decir, antes cómo era y cómo es ahora. Después del 2009. Aquí vamos a ponerle el año 1967 y aquí vamos a poner el año 2009. Muy bien. Yo te digo, en el año 1967 tenía el nombre de República de Bolivia. Ahora, ¿cuánto es? ¿Qué se llama ahora? ¿Qué se llama? ¿Sabes vos? A ver. Ya pues, ¿sigue siendo República de Bolivia? ¿Cómo es? No, no. ¿Qué es? Estado plurinacional. Ah, Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Eso, vamos a separar esto ahorita. Ya, entonces, es el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ya? Vamos a checar un poco la letra, porque si no, no entra. ¿Ok?
Eso, muy bien. Ok, ahí estamos bien. Antes te digo, eran departamentos. Ahora, ¿qué será? ¿Seguirán siendo departamentos hoy en día? ¿Qué dicen? A ver, te ayudo ahí. Ahora son autonomías. ¿Sí? Antes eran alcaldías. ¿Ahora qué son? También son autonomías municipales. O se dice la alcaldía de La Paz. ¿Cómo es? ¿Qué me dice? ¿Cómo se dice Claribel? ¿Alcaldía de La Paz se dice? Claribel. Ah, la Claribel está ahí soñando. Ronald, ¿qué dices vos? No, son autonomías municipales ahora ¿Cómo entonces. se dice pero a la alcaldía ahora? Aquí en La Paz, por ejemplo. A ver. Mm, la autonomía No, yo te digo del... la abreviatura. Tú me vas a decir cómo se dice. Mira. Así es, ¿no ve? ¿O no? ¿Es la abreviatura de la alcaldía o no? No, ¿cómo es? Ah, no, así es. Así es. ¿Qué sería? ¿Qué significa esta sigla? El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Eso, entonces es autonomía, ¿no ve? O sea, no es alcaldía. Antes, ¿cómo era? Honorable Alcaldía Municipal de La Paz. Ahora es Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ah, cambió. Otra cosa que cambió, que te digo yo. Otra cosa que cambió acá. Antes eran prefectos. Prefectos. Ahora, ¿qué serán? Ahora son gobernadores. Gobernación. Gobernadores. ¿Sí? ¿Ok? Hasta esto, mira. Antes era presidente de la República. Ahora, como es un estado plurinacional, ¿cómo se diría? Primer Estado. mandatario. Primer mandatario. Como puedes ver, ha cambiado totalmente. Y esto, a nosotros que venimos de la época antigua, nos ha costado asumir estos nombres. Yo creo que para ustedes también es algo nuevo, ¿o no? Sí, sí. Sí, ¿no ve? Porque muchos con sus papás lo llamamos así y así va a ser. Bueno, ya. ¿Ok? Entonces vamos a ir modificando. ¿Ya? La Constitución, por ejemplo, ha rescatado esta de 2009, ha rescatado ciertos términos que no se ven en la antigua Constitución del 67, que es el término plurinacional, multiétnico, multicultural, intercultural, plurilingüe. ¿Ok? Entonces, estos términos, la Constitución lo pone como elementos fundamentales dentro del proceso del documento. ¿Será lo mismo plurinacional que multicultural o multiétnico o plurilingüe? Alguien dice que lo plurinacional es las diferentes naciones que hay en un mismo país, ¿sí? Lo multicultural es aquello que va a ser referido a muchos países, ¿sí? Lo multiétnico, muchas etnias,
No solamente de Bolivia, sino de todos los países. Plurilingüe, muchas lenguas dentro de un país. Nosotros somos plurilingües. Intercultural, la relación entre las culturas. ¿Sí? Algo me falta aquí. Aquí me falta lo pluricultural también. Así es bien sencillo entender. Mira, aquí tú tienes lo multicultural, aquí tienes lo pluricultural. Vamos a pintar con verde. Aquí tienes lo intercultural. Mira, los tres son cultural. ¿Será lo mismo los tres o no? ¿Qué dicen ustedes? Incluso hay uno más, te cuento. Dentro de la Constitución hay uno más que se llama intracultural. Vamos a ponerlo acá. Intracultural. Mira que nos han champado tantos términos que a veces nos rompemos la cabeza. Mira, si te preguntan en el examen, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a confundir, porque todos son cultural, cultural, cultural. Ah, ya, tanta cultura. Bueno, Bolivia sí es un país cultural, ya, está bien. Yo sé, Bolivia es un país cultural, ¿ya? Entonces, lo que tenemos nosotros que denotar acá es cuál es la diferencia. A ver, Ronald, ¿tú conoces qué es multicultural? Variedades, tipos de culturas que tenemos acá en Bolivia. Bueno, no tanto en Bolivia, como te digo. Es, por ejemplo, ¿tú conoces la marinera? ¿O has escuchado de la marinera? No, le puedo mentir, no. Ya, la marinera es una danza peruana. ¿Ya? O sea que Perú tiene sus propias danzas, también las tiene. O el mariachi, ¿de dónde viene? De México. De México, es mucho más próximo el mariachi. O la pizza, ¿de dónde viene la pizza? De Francia. No, la pizza viene de Italia. Italia, sí. O yo qué sé, las papas a la huancaína, ¿de dónde son? Esa sí no me la sé. Esa es de Perú, de Huancayo. ¿Ya? Wow. Entonces, como que de repente estás viendo que en el resto del mundo también hay cultura, ya sea gastronómica, de danzas y demás. Entonces, multicultural significa las culturas de diversos países. Cuando tú te quieres referir a las culturas de tu país, vas a hablar del término pluricultural. De acuerdo. ¿Ya? Multicultural quiere decir de diferentes países, pluricultural quiere decir las culturas de tu propio país. Significa diferentes culturas. ¿Cuántas culturas en este país lo marca la Constitución Política del Estado? ¿Cuántas culturas? ¿Sí? Está la cultura quechua, aymara, guaraní, mojeño. ¿Ya? Son 4 culturas. ¿Ok? ¿Ya? Ahora bien, en lo que es la intraculturalidad y la interculturalidad, a ver, ¿qué diferencia puedes encontrar entre interculturalidad y intraculturalidad? ¿Quién me ayuda con eso? A ver. ¿Qué será interculturalidad y qué es intraculturalidad? Ok, para que no estemos tardando mucho. Cuando hablamos de interculturalidad es la relación entre culturas, ya sea de manera multicultural o pluricultural. Y cuando hablamos de intraculturalidad es la relación de uno mismo con su propia cultura. La relación que uno tiene con su propia cultura. ¿Ya? Así es que no es lo mismo. Entonces ya sabemos, multiculturalidad significa las culturas de diversos países, pluricultural, las culturas de un mismo país, interculturalidad es la relación entre culturas, intraculturalidad es la relación de uno mismo con su propia cultura. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿se entiende o no se entiende? ¿Cómo es, jóvenes? Ahora sí, ahora sí. Por ejemplo, si tú tienes un amigo, Ronald, que está en España y es español, ¿es una interculturalidad multi o pluri?
Es un ¿Rural? multi, ¿no? Sí. Porque supone que está en España y no es boliviano, es español. Pero si tuvieras un amigo que está en Cochabamba, ¿eso ya viene a ser? Pluricultural. Pluri. Y si tú te comes un plato de papas a la huancaína, ¿qué sería? Multicultural porque está en Perú. Eso, muy Bueno, es de Perú. bien, así es. O si te comes un plato paceño, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Eso viene a ser algo. Bueno, si tú eres paceño y te comes un plato paceño, vas a decir, yo estoy haciendo intraculturalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es porque o si tú bailas tobas, que es una danza de La Paz, entonces intraculturalidad si tú eres paceño. Pero si tú eres orureño y bailas tobas, no voy a ser pluricultural porque estoy bailando una danza de otro departamento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ansen? Muy bien. Entonces, por esa misma razón, como que la modificación de la constitución política del Estado determinaba eso, ¿no? Ese tipo de cambios que se iban dando, ¿ya? Esos paradigmas. Entonces, Bolivia va a tener una democracia participativa y representativa, ¿sí? Va a tener una democracia indígena, originaria y campesina, ¿no? La democracia directa o participativa, ya hemos visto las anteriores veces, por medio del referéndum, de la iniciativa legislativa, de la revocatoria de mandato, del cabildo, la consulta previa que se tiene. La democracia representativa por medio del voto, de la elección del voto, de voto directo que se cumple a los 18 años, ya es secreto ese voto. Y la comunitaria tiene que ver con las comunidades indígenas, obviamente la designación de las autoridades indígenas dentro de los pueblos ancestrales, decimos nosotros, los pueblos indígenas originarios campesinos. En cuanto a la organización territorial, habíamos establecido que se va a dividir en lo que viene a ser el gobierno departamental, gobierno municipal, regional e indígena originario campesino. El gobierno departamental va a estar constituido por una asamblea departamental, eso ya lo habíamos visto el día de ayer también, ¿ya? También por un gobernador, que es la parte ejecutiva, la asamblea departamental, la parte legislativa. El gobierno municipal va a estar constituido por un consejo municipal, que es la parte legislativa, y el alcalde, que es la parte ejecutiva. Y los gobiernos regionales va a estar conformado por la asamblea regional, que son diferentes gobernadores que conforman cada departamento. Y finalmente el gobierno indígena originario campesino, que es un autogobierno conformado por autoridades indígenas que son elegidas dentro de la misma comunidad. ¿Ok? Recordando, es parecido a las autonomías en la organización territorial: gobierno departamental, gobierno municipal, gobierno regional y gobierno indígena originario campesino. Es igual que las autonomías, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas de las autonomías, Gabriel? Autonomía departamental, autonomía regional. Eso, ¿qué más? Autonomía originaria campesina. Y autonomía municipal. Sí, municipal. Así es. Es lo mismo los gobiernos, ¿ya? ¿Por qué decimos gobiernos? Porque obviamente nosotros estamos sobre autoridades, por eso hablamos de los gobiernos. ¿Y quiénes eligen a estos gobernantes? ¿Quiénes eligen a los gobernantes, jóvenes? Las personas, profe. Eso, Cristian, muy bien, a través del voto, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros que nosotros elegimos a nuestros representantes cuando cumplimos 18 años. Cuando cumplimos 18 años, ¿qué nominación nos toca a nosotros? ¿En quién nos convertimos? A ver. Personas mayores. Ya eres mayor de edad, pero ¿en qué te conviertes según la Constitución cuando cumples 18 años? Ya tienes que tomar tus propias decisiones, todo eso es cierto, pero hay dos términos que se manejan desde la época de la República y que hasta nuestros días se han mantenido, quieras o no, esos dos términos. Por ejemplo, todos los que nacen en Bolivia, su gentilicio, ¿cuál es? Bolivianos. Bolivianos, muy bien. O sea, todos somos bolivianos. Nacidos en Bolivia, todos somos bolivianos, sean niños o viejos y demás, ¿no? Todos somos bolivianos. Pero cuando cumplimos los 18 años, ¿qué nominación ya recibimos? Aparte de ser boliviano, ¿qué serías? ¿Adultos? Claro, eres adulto o eres mayor de edad, pero hay una nominación específica y eso te van a preguntar a lo mejor. A ver. ¿Ciudadanos? Ciudadanos.
A partir de los 18 años eres tú un ciudadano, no porque vivas en la ciudad, sino es porque ya tienes tus derechos establecidos. Por ejemplo, tú antes de los 18 años estabas dentro de un código. ¿Cómo se llama el código para los menores de edad? A ver. Código de niño, niña, adolescente. Eso, era el código niño, niña y adolescente. Estabas ahí. No sé si seguirán algunos con ese código. Pero cuando tú ya eres adulto, pasas a otro código. ¿Cómo se llama ese código al que pasamos nosotros? A ver. Siendo ciudadanos, ¿a qué código pasamos? ¿Alguna idea por ahí? ¿Cómo es? A ver, ¿qué idea por ahí? ¿Qué código crees tú, Ronald? No se me da ni Mira, idea. ¿cuántos años tienes, Ronald, tú? 22. O sea que ya no estás dentro del código niño, niña y adolescente, ¿cierto? Sí. Y ahora, ¿cuál es el código que a vos te garantiza ser ciudadano? Tienes que saber, pues, porque es importante conocer